Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os traigo un nuevo suceso de esta crónica negra de la España del siglo XX. Y bueno, por ello no podíamos dejar de tratar, bueno, pues uno de los casos desde luego más atroces, ¿no? Que se dio por aquel entonces, por los años 90, concretamente en el año 1996, y que básicamente pues hablan de este individuo que se conoció como el asesino de Burgos, llamado Juan Medina Gordillo, y que, bueno, pues realizó, digamos, una auténtica masacre, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ya os digo que asesinó nada más y nada menos que a 6 personas de su entorno, además. Y esto yo creo que, bueno, que la verdad es que es un caso que fue bastante importante y que no se puede dejar de tratar. Entonces, bueno, concretamente nos situamos en el día 27 de noviembre de 1996, que como os podréis imaginar, bueno, pues comenzó de alguna manera con ese cielo gris típico uniforme de Burgos, una tarde de finales de otoño en la que el frío que hacía allí, ya os digo, calaban los huesos, ¿no? Recordamos la anécdota de esas estatuas con el moquillo ahí congelado. Y las calles de Gamonal, digamos, donde sucedieron los primeros hechos, estaban más vacías de lo habitual. Porque, claro, precisamente había un viento cortante que azotaba las avenidas, ¿no? Entonces no había quien saliera a la calle. Para los vecinos era, bueno, pues un jueves rutinario, los comercios abrían, los estudiantes regresaban del instituto y los jóvenes del barrio pues se agrupaban en pequeños grupos ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Entonces, bueno, nadie se podía imaginar que aquel día cambiaría sus vidas para siempre, ¿no? Así que este individuo, Juan Medina Gordillo, pues se despierta temprano en su vivienda en las afueras de la ciudad, con la mente obsesionada básicamente por la frustración que le había generado, según él, claro, María del Carmen Delgado Juez, una joven de 23 años que lo había rechazado años atrás, ¿no? Bueno, este hombre estuvo casado con una tal Inocencia Porras, su exmujer, de la que se había separado y con la que había tenido una hija, de la que también se había distanciado, y era denominado el francés precisamente porque, bueno, pues en su momento se fue en teoría a buscarse la vida allí y tenía ese acento, digamos, por lo que era así denominado como el francés, que lo distinguía un poco de lo que era pues el típico español, a pesar de que él había nacido en Cádiz, ¿vale? Pero bueno, en su momento, ya os digo, pues por temas varios, terminó en Francia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando se separa de su mujer y se distancia de su hija, él lo que hace básicamente es volver a la ciudad de Burgos, y allí lo que hace, porque viene con una mano delante y otra detrás, no tiene trabajo, ni siquiera ganas de trabajar, pues lo que hace es refugiarse con la familia de la exmujer, es decir, con su suegra y demás, y de hecho con ella convive un montón de años, o sea que ya os digo que durante esos años tuvo algunos trabajos ocasionales y poco más. Y de hecho después de esos tantos años se va a vivir con un pastor de la zona que tenía 3 hijos, y entre ellas se encontraba esta María del Carmen Delgado, esta joven que, como os comento, tenía 23 años y con la que este hombre se obsesiona, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de ser rechazado, pues digamos que le había dejado una mezcla de resentimiento, celos y desesperación que se mezclaba con su fijación por la joven, porque durante meses pues había pensado, cómo no, en vengarse, y digamos que aquel día pues su plan alcanzó su punto culminante. Así que a media mañana, bueno, hay que tener en cuenta que estos chicos estuvieron conviviendo con él durante un tiempo, siendo niños y demás, pero claro, llegó un momento que por su edad se volvieron independientes y se trasladaron, digamos, a la ciudad, ¿no?
al Gamonal precisamente. Entonces, él seguía yendo para allá a visitarles y demás, y digamos que los chavales estaban un poco quemados ya, sobre todo esta chica, porque digamos que no la dejaba en paz, o sea, seguía todavía yendo a visitarles y tal, y no les molaba un pelo. Entonces, bueno, pues de repente toma la decisión de llevar a cabo este crimen tan atroz y a media mañana, concretamente de ese 27 de noviembre del año 96, Medina, que también conocía el tema de la caza y tenía una escopeta de caza de cañones recortados, que además era un arma que poseía legalmente y que ya os digo, había utilizado en varias partidas de caza en la provincia, así que su manipulación del arma no era precisamente torpe, ya que conocía, bueno, pues su funcionamiento, su alcance, y digamos que en su mente cada acción estaba calculada. Así que tras preparar la escopeta, como el que no quiere la cosa, sale de su casa y conduce hacia Gamonal, que es el barrio densamente poblado de la ciudad de Burgos, donde los tres hijos de ese pastor, que vive en ese pequeño pueblo donde había estado viviendo este individuo con ellos, deciden irse pues, para continuar sus estudios y demás. Ya tienen unos años y me imagino pues que quieren salir de un pueblo pequeño que no tiene ninguna salida, ¿no? De alguna manera, laboral o de estudios y demás. Entonces, claro, allí es donde María del Carmen vivía con sus hermanos Antonio y Rosa. Entonces, bueno, cada kilómetro, digamos, recorría con la mente fija en la venganza. Estamos hablando de una distancia de 35 kilómetros entre el pueblo y lo que es el Gamonal, donde vivían los chicos. Y bueno, pues recordando el rechazo y la denuncia que presentó esta chica años atrás, pues le creó una percepción de injusticia personal. Así que alrededor de las 4 de la tarde, este tipo llega al piso número 177 de la calle Victoria. La zona estaba tranquila, básicamente pues, con niños que regresaban del colegio, vecinos que comenzaban a preparar la merienda, donde, digamos, nadie podía prever lo que ocurriría. Así que Medina estacionó, sacó la escopeta y subió al apartamento. Sin anunciarse, irrumpió en la vivienda. María del Carmen, sorprendida evidentemente por la presencia inesperada de ese hombre que la había acosado, pues apenas tuvo tiempo de reaccionar y en segundos Medina accionó el arma y los disparos fueron letales y precisos. María del Carmen cayó sobre el suelo, seguida de sus hermanos Antonio y Rosa. Ya os digo, con tan solo 23 añitos, en el caso de María del Carmen, y estamos hablando de que este hombre tenía 53, ¿vale? O sea que, en fin. El silencio pues, se apoderó del piso, la violencia había sido dirigida, medida y sin margen para la defensa. Es decir, que se había producido evidentemente con una alevosía y con una premeditación clara, ¿no? Por esta perspectiva que tenía el hombre de ese, bueno, pues de ese desprecio por parte de la chica por la que él se mostraba interesado. No satisfecho con esta primera acción, Medina sale del edificio y conduce hacia el pueblo donde residió siempre, tanto con este pastor como con la familia de su mujer, que era este pequeño pueblo serrano donde había residido durante años y donde vivió en un principio, luego ya consiguió su propio piso, con esos miembros, ¿no?, que os comento, de la familia de su mujer. Entonces, en el trayecto, los kilómetros y el frío no alteraban su concentración en ningún momento. Su plan era continuar la venganza, que ya me dirás tú, y en San Millán de Lara el paisaje estaba cubierto, parece ser, por una ligera neblina a finales de otoño. Las casas dispersas y de baja altura pues se alineaban a lo largo de calles estrechas y silenciosas, digamos creando un entorno donde cualquier ruido destacaba sin ninguna duda, ¿no? De alguna manera.
Entonces, bueno, pues básicamente en San Millán de Lara, eh, digamos que su primera víctima fue Juliana Juez, ¿vale? Que era precisamente la madre de los 3 jóvenes asesinados en Gamonal. O sea que no se conformó solo con asesinar a los chicos, sino que también luego vuelve al pueblo para matar a la madre. La encontró frente a la puerta de su casa y le disparó sin que hubiera posibilidad de defensa, como pasó en el caso de los chicos. Luego, con toda su sangre fría, se dirigió a la casa de Antonia de la Torre, que era su exsuegra de 90 años, y a Ángela Porras, que era su excuñada de 60. Ya os digo, familiares de su mujer. Entonces, los disparos se escucharon a distancia y los vecinos pues comenzaron a salir de sus casas horrorizados, claro. Algunos hablaron de un silencio absoluto tras los tiros, digamos un silencio que parecía pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración frente a lo ocurrido, ¿no? O sea, en plan porturraco, ¿no? Pero bueno, un poquito más concreto. Entonces, durante todo este tiempo, su exmujer Inocencia y su hija se encontraban en sus hogares ajenas totalmente a este desenlace, aunque profundamente involucradas por la cercanía familiar, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, si bien no fueron atacadas directamente, la violencia que este individuo desató a su alrededor y la muerte de sus personas más allegadas y conocidas, pues os podéis imaginar, las situó en el centro del terror. Es decir, ambas observaron cómo la tragedia irrumpía en su realidad cotidiana, conscientes de que el agresor, además, había formado parte de su vida y que su círculo familiar estaba irremediablemente ligado a sus víctimas. O sea, algo muy triste y muy fuerte, ¿no? De hecho, tras consumar los 6 asesinatos, Medina no intentó huir ni negociar con la policía. Se retiró a un lugar apartado en el borde del pueblo y allí, con la misma escopeta que había acabado con 6 vidas, se disparó en el corazón, quitándose la vida en el acto. Su patrón típico de un me quito la vida homicidio pasional refleja que su violencia estaba impulsada por emociones extremas y una necesidad de completar su venganza, que digo, su venganza, la que estaba en su cabeza, porque ya me dirás tú que pinta este señor con una chavalita, ¿no? Con la que se obsesiona y decide cometer semejante atrocidad porque sencillamente ella no quiere estar con un hombre que, en fin, o sea, es que es obvio, ¿no? Entonces, tampoco tiene la intención en ningún momento de sobrevivir de alguna manera a sus actos. No sé si porque directamente no era su intención o porque prácticamente no quería ir a la cárcel por ello y prefirió, en este caso, ya os digo, terminar con su vida. Entonces, lo que es el perfil criminal de este individuo no deja de ser interesante, Juan Medina Gordillo, y se caracteriza por la obsesión, la venganza y sobre todo la planificación selectiva. No podemos dudar que se trata de un hombre obsesivo, que es emocionalmente inestable, que tiene una fijación intensa en una víctima central y que por supuesto planeó de manera consciente los ataques, identificando objetivos específicos y ejecutando los homicidios con total precisión, finalizando con su propio quitarse del medio, ¿no? Entonces esa cercanía de su mujer e hija, así como sus vínculos con las víctimas, muestra de alguna manera cómo los lazos familiares pueden convertirse, lamentablemente en algunas ocasiones, en un contexto de riesgo indirecto, incluso cuando no se trata de víctimas directas. No sé si me explico. Así que la reacción social fue inmediata. Claro, evidentemente en un pueblo pequeño como San Millán de Lara, un pueblo de tan solo unas pocas decenas de habitantes, el impacto fue profundo.
Vecinos, familiares, autoridades se movilizaron ante un escenario de horror que nadie podría olvidar. En Burgos la noticia recorrió rápidamente los barrios, generando conmoción, debates sobre la violencia pasional, el control de almas y también lo que es la prevención del acoso, que ya existía y de hecho había habido alguna denuncia por parte de la víctima. Entonces, bueno, los cuerpos de las víctimas fueron, es verdad, que enterrados en fosas cercanas, marcando de alguna manera un memorial silencioso que nos recuerda cómo un hombre aparentemente normal pudo desencadenar una tragedia de dimensiones extremas. Y estas cosas pasan constantemente. Entonces, bueno, una vez dicho esto, así en líneas generales, y teniendo en cuenta que ese 27 de noviembre se convirtió en un día de tragedia absoluta, que queda de alguna manera dejando un legado de muerte, miedo y memoria permanente en un pueblo que llevaba a cabo una vida básicamente cotidiana y donde prevalecían sobre todo esos vínculos familiares, pues la obsesión, violencia y planificación de este hombre pues colisionan de manera radical con esa rutina precisamente. Entonces, bueno, vamos a recrear de manera más exacta, ¿vale? Esta narrativa que os he comentado anteriormente y ahora vamos un poco a lo que es desgranarla de alguna manera, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que evidentemente nadie se podía imaginar la tragedia que iba a irrumpir, ya os digo, en cuestión de horas, cuando la ciudad, como siempre, pues en lo que hemos dicho en un principio, pues eh, actuaba con total normalidad, preparando meriendas, jóvenes que regresaban de sus actividades, comercios que cerraban, todo normal, ¿no? A las 3 de la tarde, Juan Medina Gordillo se levanta en su vivienda, ubicada, como os comento, en las afueras de Burgos, al lado del pueblo de San Millán de Lara, y esa escopeta de caza que poseía legalmente estaba cuidadosamente colocada en el armario y además la inspeccionó varias veces, es decir, para comprobar que de ninguna manera podía fallar. Comprobó los cartuchos, el funcionamiento de la culata, la limpieza de los cañones y ya os digo, sus pensamientos giraban únicamente alrededor de María del Carmen Delgado, juez, porque por ese rechazo, digamos, años atrás y de su percepción de que su exmujer Inocencia y la familia de esta habían permitido o facilitado, ya me dirás tú en qué mente cabe esto, su humillación. Es decir, la tensión interna era palpable. Cada gesto, cada respiración estaban cargados de una calma fría y obsesiva. Entonces, bueno, Medina salió de su casa y condujo hacia Gamonal. Como os he comentado, durante el trayecto su mente iba repasando los acontecimientos pasados, esa denuncia que en su día le puso Mari Carmen, ese distanciamiento de su hija y su mujer, los años que había pasado en Francia y una sensación de injusticia que sentía hacia quienes él consideraba responsables de su frustración. Entonces se le iba totalmente un poco la pinza, o sea, este señor no estaba bien, ¿no? Entonces cada curva de la carretera aumentaba, digamos, su concentración. No había ni un solo titubeo y solo había determinación. A las 3:50 de la tarde llega al barrio de Gamonal, se queda observando el edificio número 177 en la calle Vitoria, notando la disposición de los balcones, la entrada principal y la ubicación de los pisos. O sea, qué sangre fría. Había poca gente en la calle, como os comento, un niño jugaba, parece ser, con una pelota allí cerca del portal, un vecino abría su vivienda. Total, que Medina, con toda su sangre fría, estacionó el coche, permaneció además unos segundos evaluando su entorno, asegurando de que no había testigos inmediatos.
sea, asegurándose el tío. Hasta que a las 4 de la tarde sube tranquilamente las escaleras del edificio, respirando con calma, sin prisa. La escopeta él sabía perfectamente que estaba lista, así que entró en el piso 177, donde se habían trasladado a vivir, porque, claro, evidentemente ya tenían una edad, como os he comentado, y se quisieron independizar, María del Carmen y sus hermanos Antonio y Rosa. Entonces, parece ser que Mari Carmen concretamente estaba en el salón, como os comento, y Antonio estaba en la habitación continua y Rosa en la cocina. Entonces, claro, la sorpresa fue total para ellos, ¿no? Porque sin previo aviso, Medina se pone a disparar, de manera que los 3 cuerpos caen al suelo en cuestión de segundos. El ruido de los disparos evidentemente resonó en el pequeño apartamento, atravesó las paredes y llegó al pasillo exterior. Para los vecinos que se asomaron unos segundos después, el silencio que siguió a los tiros era literalmente aterrador, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. A las 4:05, o sea que fijaros que tardó 5 minutos el tío, ¿vale?, en realizar, en acribillar a estos pobres jóvenes. Medina sale del edificio, sube al coche en el que algunos vecinos lo ven conducir lentamente hacia la salida del barrio, además con una expresión serena y decidida, ya os digo. O sea, sangre fría, no lo siguiente. Y durante esos minutos su mente además ya estaba proyectando el siguiente paso, que era el pueblo San Millán de Lara, donde amablemente la familia de su exmujer lo había acogido en su casa durante un montón de años. Ya os digo, porque no tenía nada y además era una persona que tampoco tenía ninguna intención ni disponibilidad a trabajar. Vivía un poco de la jeta y de la generosidad de estas personas, y entonces vivía con su suegra, su excuñada y la madre de las víctimas, hasta que consiguió, pues a través de trabajos esporádicos y demás, pues su propio piso, que no sé en qué condiciones estaría ni tampoco me importa, y sabía que allí debía continuar la venganza, ya me dirás tú, es decir, atacar a quienes en esa percepción distorsionada que sin ninguna duda tenía en la cabeza eran responsables indirectos de su humillación y su frustración. O sea, aún encima de la ayuda que le habían dado. O sea, yo la verdad es que alucino con esta peña. O sea, es que están totalmente colgados. Así que concretamente a las 5 de la tarde llega a San Millán de Lara. El pueblo también estaba tranquilo, envuelto en una neblina, ya os digo, típica de finales de noviembre, las casas bajas y dispersas, caminos estrechos y el silencio del entorno, pues crean un escenario casi cinematográfico, ¿no?, de alguna manera. Entonces Medina se detiene unos segundos a observar, porque encima tiene eso, la sangre fría de quedarse a observar brevemente, ¿no?, ya con esa idea determinante en su cabeza de lo que va a hacer. Se pone a observar su primer objetivo, que es Juliana Juez, que es concretamente la madre de los jóvenes que ha asesinado en Gamonal. Entonces la encuentra concretamente frente a la puerta de su casa y sin mediar palabra dispara, con lo cual Juliana esto no se lo espera en ningún momento y cae al instante además. A las 5:10 se dirige a la vivienda de Antonia de la Torre, que era su ex-suegra y que tenía además 90 años la mujer, y de Ángela Porras, su excuñada, es decir, la hermana de su exmujer, y ambas estaban en la puerta o cerca de ella cuando Medina disparó. Entonces, claro, los vecinos comenzaron a percibir los tiros, algunos salieron a la calle, pero otros se refugiaron dentro de sus casas totalmente aterrados, claro. La neblina, la penumbra y el silencio posterior hicieron que la escena pareciese aún más irreal, claro. Entonces, mientras tanto, parece ser que su exmujer, Inocencia, y su hija estaban en sus casas totalmente ajenas a la violencia que se estaba desarrollando tan próxima, ¿no?, tan cerca. El miedo y la tensión que sentirían al conocer después lo ocurrido, pues os podréis imaginar, como no podría ser de otra manera,
marcaría sus vidas para siempre, como la de muchos ciudadanos de la época, como pasó con Porturraco y demás. Eran cosas que no se olvidan. Entonces, la violencia de Medina no solo afectaba a sus víctimas directas, sino que también atrapaba, ya os digo, a su círculo familiar y emocional, mostrando cómo esos vínculos amplifican el impacto de un acto criminal. A las 5:30, tras completar los asesinatos, Medina se retira del pueblo, ya os digo, es cuando conduce hacia ese lugar apartado, con la escopeta que seguía en sus manos, y allí, rodeado por ese frío, ese silencio, esa neblina y demás, apunta al pecho y se dispara, digamos, quitándose la vida, con lo cual con su muerte se cerraba ese ciclo, como hemos dicho, de homicidio múltiple y pasional, que es un patrón que los criminólogos identifican como característico de asesinos obsesivos que no conciben vivir después de haber completado su venganza. Así que, como hemos dicho, hay un perfil claro en el análisis de Medina. O sea, por supuesto, como hemos manifestado, una obsesión intensa por esa víctima central, ese resentimiento acumulado durante años, esa planificación de ataques selectivos, esa ejecución precisa de homicidios y ese final de quitarse la vida. Su relación con su mujer e hija, aunque no se tradujo en ataques directos, demuestra cómo los vínculos familiares, ya os digo, al final terminan formando parte de un contexto de violencia que exponen a personas cercanas al agresor a trauma, miedo y un peligro pues indirecto. Porque es que ya os digo, la repercusión fue inmediata. Los vecinos permanecieron en un principio paralizados ante el horror. La noticia recorre rápidamente los barrios y los medios de comunicación y se empiezan ya pues lo típico, a generar debates sobre violencia pasional, acoso previo, control de armas, prevención y bueno, pues cuando se produce el enterramiento de las víctimas en fosas contiguas unas a otras, porque es que eran familia, era toda una familia realmente. La única que se libró fue su mujer y su hija, dejando un memorial, bueno, pues ya os digo, silencioso, ¿no? Que no termina de recordarnos cómo esa obsesión, resentimiento y además esa disponibilidad de alguna manera de armas letales, pues puede desatar este horror tan extremo, ¿no? Este día, 27 de noviembre del 96, fue una tragedia absoluta. Ya os digo, basado en una violencia extrema, en unos vínculos familiares, pues también, ya os digo, complejos y sobre todo la obsesión de un hombre que desencadenó la muerte inexplicable de 6 personas en las que cada minuto, cada disparo, cada reacción de los vecinos y cada decisión de este individuo contribuyó a un escenario de terror que, como os podréis imaginar, va a permanecer y permanece imborrable en la memoria no solo de San Millán del Área y el Gamonal, sino de Burgos, ¿no? En general. O sea, es una cosa joder, no nos podemos explicar de alguna manera. Entonces, bueno, pues básicamente, a ver un momentito. Entonces, bueno, para este hombre en realidad, ya os digo, fue como un día cualquiera. De hecho, se vistió de manera habitual, abrigo, camisa, pantalón oscuro. Y ya os digo que estuvo revisando con muchísimo cuidado lo que fue el arma. No había ningún temblor en sus manos ni ningún tipo de indecisión, porque esto ya estaba planificado durante meses, ¿vale? Durante meses. Así que imaginaos, o sea, digamos que hizo un recorrido desde San Millán a Gamonal con un absoluto silencio interior, ni música, ni charla consigo mismo, solo pensamientos rígidos, ya os digo. Entonces, claro, mientras tanto su mujer y su hija pues pasaban la tarde con sus típicas rutinas cotidianas, ajenas totalmente a lo que se avecinaba. Entonces,
habían conocido en algún momento la irritación o las tensiones de Medina, pero jamás podrían imaginar que esto se podía transformar en esa frustración en violencia extrema, ¿no? O sea, es que ya os digo. Entonces, pues ese jueves, en principio, para las víctimas jóvenes, en este caso de la calle Vitoria 177, no tenía nada fuera de nada fuera de lo común, y nadie, por supuesto, vio señales previas del horror que estaba a punto de comenzar, ¿no? Parece ser que un vecino del número 175 se encontraba en el rellano del edificio con las llaves en la mano cuando escucha el sonido de unos pasos rápidos subiendo por las escaleras, ¿no? Esto parece ser que le llama la atención. Entonces fue un susurro de movimiento, casi imperceptible. Al abrir la puerta del ascensor es cuando siente de pronto un ruido seco que se asemejó a un tronido, es decir, al eco de un disparo, seguido, ya os digo, de un silencio inquietante. Entonces, instintivamente, este hombre se lleva la mano a la boca, incapaz de comprender de inmediato qué había ocurrido. Y ya os digo, es que la escena se desarrolla en segundos. Se quedan sorprendidos, no hubo gritos prolongados, el disparo resonó, luego otro y otro, hasta que se queda en completo silencio. Antonio tenía 19 años, Rosa 15 y, como os he dicho, 23 María del Carmen. Y es que fueron alcanzadas de forma inmediata, o sea, fue todo muy rápido, sin pausa, y acabó antes de que cualquiera pudiese reaccionar. Ya os digo, o sea, fue una cosa brutal. Entonces, ya os digo, es que todo lo que hace es con una expresión totalmente tranquila, sale tal cual había entrado. Parece ser que un transeúnte, cuando dobla la esquina, observa un coche salir con lentitud hacia la avenida principal, pues con toda la normalidad del mundo, es decir, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada extraordinario, y desde fuera la escena seguía siendo totalmente normal. Pero claro, es que en el interior del piso había 3 cuerpos de 3 jóvenes, incluyendo una niña de 15 años, inmóviles, y un silencio que pesaba más que cualquier sonido. Entonces, mientras tanto, a unos 30 kilómetros en San Millán, el ambiente ya era otro, ¿no? Estamos hablando de esas casas con paredes de piedra, ventanas que reflejan la luz tenue de la tarde, y allí pues es donde hemos dicho que ya vivían los familiares y demás, y donde se dirige posteriormente para seguir ese plan que ya tenía calculado, y donde el reloj marca justo la hora en que la tarde comienza a oscurecer, porque estamos en pleno invierno en una ciudad como Burgos, donde a las 5 ya se empieza a hacer de noche, de hecho a las 5:30 de noche ya. Entonces las farolas rurales se encendían de hecho una a una, y bueno, pues estaba el pueblo muy tranquilo, como tantas tardes de invierno. Cuando de pronto pues pasa lo mismo, se escucha un disparo aislado que quebró la calma. Y luego, casualmente, la madre, Juliana Juárez, la madre de los chavales del Gamonal, estaba concretamente atando unas bolsas de verduras en el umbral de la puerta cuando fue atacada. Entonces no hubo ningún tiempo ni de comprender, ya os digo, porque fue un sonido muy breve e inmediato. Y lo mismo cuando acude a la vivienda de su suegra y de su excuñada, donde se oye básicamente otra detonación y otra vez, y luego ese silencio que se despliega por la calle principal. Entonces es una cosa alucinante, ¿no? De alguna manera, bueno, pues parece ser que algunos vecinos que percibieron evidentemente los disparos se asomaron con cautela por las ventanas, pero claro, incapaces de articular en voz alta lo que sus ojos comenzaban a confirmar. Entonces uno de ellos parece ser que se refugia tras una cortina, y que otro llamó temblando a su familia por teléfono. ¿Vale? Claro, cuando pasa una cosa así, imagínate.
la quietud del pueblo quedó interrumpida por el horror, ¿no? Un poco, pues ya os digo, a lo portuguaco total. Entonces, ya os digo, Emergencias recibió las primeras llamadas de vecinos alarmados por este sonido de disparos y la policía localizó el piso 177, entró con precaución y os podréis imaginar que lo que encontraron adentro confirmó sus peores sospechas. Esos 3 jóvenes adolescentes, niños muertos, sin señales de luchas ni barricadas, solamente con un rastro de una violencia consumada. Y en San Millán de Lara, donde los vecinos también alertan a los guardias civiles, bueno, pues cuando la patrulla llega ya era demasiado tarde también para las personas que habían sido ejecutadas en sus puertas, y ese paisaje rural de caseríos y caminos estrechos pues ahora se veía atravesado por la presencia de vehículos policiales, luces intermitentes y por supuesto ese murmullo creciente de los vecinos que se agrupaban en la plaza, evidentemente. Entonces, bueno, su exmujer Inocencia recibe una llamada de un familiar preguntándole, o sea, imaginaos cómo se entera la mujer también, si había visto la noticia en la radio. Entonces ahora las emisoras locales ya estaban emitiendo una alerta por múltiples tiroteos en la provincia, pero que se iba a imaginar ella que eran de su marido, de su exmarido. Entonces el nombre de Medina, con el que había compartido años de su vida, hizo que se le helara literalmente la sangre. Y junto a ella su hija, que sintieron un peso en el pecho que no se puede ni explicar, mientras miraban por la ventana hacia la serra sin saber si aquellas noticias estaban relacionadas con lo que había ocurrido en su entorno familiar. O sea, una auténtica barbaridad. Entonces, mientras la policía coordinaba los 2 escenarios, Gamonal y San Millán de Lara, el último acto de Medina estaba ya consumado, porque, como os he dicho, tras los asesinatos, pues coge y se va a ese lugar apartado y con esa misma escopeta, tacata en el corazón, lo cual, mira, me parece estupendo, pero haber empezado por el final. Así que su cuerpo fue hallado por una patrulla de la Guardia Civil alertada, ya os digo, por vecinos cercanos que parece ser habían visto el coche estacionado de forma inusual. Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Es que es un patrón característico típico de violencia pasional extrema, con esa fijación total en una víctima específica y cuya conducta pues culmina en este terrible homicidio múltiple seguido de ese quitarse la vida y bueno, pues al final estamos elevando el potencial de violencia a niveles extremos. Entonces, digamos que San Millán se quedó como un pueblo congelado en el tiempo, donde los vecinos hablaban en voz baja, algunos lloraban, otros se abrazaban sin palabras. En Burgos la noticia ya corría por restaurantes, oficinas y hogares. Las emisoras de radio continuaban actualizando la información. Estamos hablando de 6 personas asesinadas, de un agresor identificado, de una persona que se quita la vida y que queda confirmado que todo es en un contexto pasional. Y claro, este impacto social se llegó a propagar pues, mucho más allá de Burgos y la Sierra, porque hay muchos periódicos nacionales que llevan la historia a sus portadas de edición nocturna discutiendo violencia pasional, control de armas, ya os digo, todo lo que fue el acoso, los fallos en la detección de los peligros potenciales en personas con fijaciones obsesivas, en hogares y familias. La pantalla del televisor, digamos, que mostraba una imagen desoladora de 2 escenarios unidos por la violencia. Por una parte un barrio urbano y por otra un pueblo serrano, que ya os digo, estaban separados por pocos kilómetros, pero que se unieron lamentablemente por un mismo acto de violencia, ya os digo, totalmente extrema.
No obstante, hay que tener en cuenta que aunque en ese momento tuvo mucha repercusión y de hecho es uno de los crímenes más mediáticos del siglo XX, rara vez es recordado a día de hoy, aunque tuvo muchas víctimas mortales en los medios de comunicación, quizá porque da una mayor grandilocuencia al morbo de otros escenarios al estilo de Puerto Urraco, eh, que sucedió también en la segunda mitad de los años 90 y que no guarda relación con históricas tragedias que eran más propias del rural español de antaño, es decir, que tiene su propia idiosincrasia y si cualquier crimen es difícil y complicado de comprender, ni qué decir tiene que este es prácticamente incomprensible, como casi todos. Entonces, el autor de la masacre, con esos 53 años, conocido como el francés, al final no dejaba de ser un emigrante, como muchos españoles de su tiempo, que buscó fortuna en el país vecino, de ahí su mote, pero que nunca terminó de adaptarse a las circunstancias. Ya os digo que él era natural de la localidad gaditana de la Línea de la Concepción, donde, bueno, Juan Medina posteriormente conocería en las tierras galas a quien iba a ser su esposa Inocencia, con quien tendría su única hija. Y que pasados algunos años, pues coge y se va a Burgos a vivir a la casa de su suegra, el tío, a ese pueblo de San Millán donde no había más de un centenar de habitantes. Y es que estamos hablando de un pueblo emplazado en el suroeste de la provincia de Burgos, ¿no? En Sierra de la Demanda. Allí, ya te digo, al llegar a España, pues es un hombre poco dado al trabajo, que bueno, le gustaba practicar la caza, pero que iba con una mano delante y otra detrás, o sea, sin oficio ni beneficio. El tío vivió durante 15 años hospedado, primero, ya os digo, en la casa de su familia política, y luego en la de un pastor del pueblo, Amancio Delgado, que a pesar también de que padecía de ciertas estrecheces económicas, pues decide acoger a este individuo como huésped un par de años, y que nunca terminó de adaptarse a ningún tipo de vida. Es aquí donde comienza a fraguarse realmente esa tragedia que asolaría aquel pequeño municipio burgalés, así como a la provincia entera, porque digamos que durante el tiempo que estuvo conviviendo con este pastor, ejerció una influencia importante sobre los hijos. Es decir, el futuro criminal ejerció una gran influencia sobre los hijos de este individuo, tanto que llegó incluso a pensar que aquellos muchachos de algún modo le pertenecían. Entonces hay quien piensa que esa fuerte autoridad se vio incrementada al pasar prácticamente todo el día con este señor, con su rebaño de ovejas en el monte, sin siquiera poder regresar a mediodía a comer. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasan los años, los hijos van creciendo, como digo, hacen su vida independiente en la que relegan a este hombre totalmente a un segundo plano, circunstancia que éste no toleraba, eh, el antiguo inmigrante en Francia. O sea, cuando ya contaban con cierta edad, los muchachos, como es obvio, se trasladan a vivir a la capital burguesa, ya os digo, al Gamonal, porque entiendo que, joder, es que en un pueblo tan pequeño no tienes salida, no tienes dónde estudiar, no tienes dónde trabajar, entonces pues hacen lo que hacen todos los jóvenes en aquellos momentos, ¿no? Entonces esto parece ser que fue todo lo que llevó a esa tragedia final, ¿no? Hizo que Medina adquiriese su propio piso en Burgos, ¿vale? No sabemos cómo, porque ya os digo, no tenía dinero, no tenía nada, haciendo a partir de ahora su vida el tío pesado y obsesionado entre la ciudad y San Millán de Lara, que estaban separadas únicamente por eso, unos 25 kilómetros de distancia aproximadamente. Entonces, a pesar de que los tres hijos de este pastor ya eran adultos, ¿vale? Pues simplemente habían decidido independizarse y no había manera de quitarse de encima el peso que representaba este señor, que se había encaprichado precisamente de esta joven que además había decidido echarse novio. Entonces esto pues no hizo más que generar esa, digamos, la iracundia de aquel hombre que
en los 15 años que llevaba residiendo en Burgos, no había pegado nunca un palo al agua al tío. Y que seguía yendo constantemente al piso de los muchachos. Qué puto pesado, perturbado. O sea, déjanos en paz, ¿vale? Entonces, muchas personas, de hecho, de lo pesado que era, llegaron a creer que realmente vivía allí. Aunque ahora sabía que las cosas empezaban a cambiar en serio, porque su pretendida Mari Carmen no le ponía las cosas fáciles, ni muchísimo menos, no quería saber nada de él. Era un hombre de 53 años y ella tenía 23, a pesar del que él se ofrecía para llevar a los muchachos al pueblo cuantas veces como hiciese falta. Pero es que eso era un falso servilismo que escondía una maldad difícilmente explicable, que estaba perfilando lo que se iba a convertir en una de las grandes tragedias de la década de los 90 en España, no tengáis ninguna duda. O sea, y donde hay 2 escenarios claves para 6 asesinatos. O sea, que son todos los que hemos, ya os digo, desarrollado a lo largo de este vídeo y, bueno, pues que sembró el auténtico pánico, desconcertó a, tanto a esa zona urbana del Gamonal como a ese pequeño pueblo de la Sierra de la Damanda, llamado San Millán de Lara, como os digo, donde completó de alguna manera esa sangriente orgía y bueno, pues poco más se puede contar. Entonces, las únicas que sobrevivieron, por decirlo de alguna manera, pues fueron su exmujer y su hija, pero ¿en qué circunstancias? Porque al final, bueno, pues estamos hablando de auténtico odio, de alguna manera, que despertó en Juan Medina y que provocó que los vecinos se negasen, evidentemente, a darle sepelio en el mismo camposanto que a sus víctimas. De hecho, el cuerpo finalmente fue reclamado por su madre y finalmente fue sepultado en su localidad natal, fijaos, en Cádiz, en la línea de la Concepción, para que veáis que hasta los criminales más abyectos cuentan con la compasión materna, por increíble que parezca, a pesar de todo lo que había hecho. Así que nada más. Creo que ya ha quedado bastante claro lo del tema de este individuo, que es un energúmeno despiadado que no que llevó a cabo una macabra patraña y que estaba dispuesto a matar a toda costa. Ya os digo que no hubo manera de que fueran auxiliados de ninguna manera, ni siquiera por unos obreros que parece ser se encontraban en las inmediaciones, que aunque vieron el asesino, no pudieron verle el arma que portaba, quizá porque la llevaba escondida. Así que nada, ¿qué queréis que os diga? Un caso más de los muchos de la crónica negra del siglo XX, terribles y que no se pueden explicar. Y bueno, gente muy, muy perturbada, muy malvada que hace cosas que no tienen ningún sentido. Así que nada, por mi parte esto es todo, muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.